Muchísimas gracias, Presidenta. Compañeras de la mesa directiva, alumnos, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que estén por acá. Compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario. Nelson Mandela. A partir del 2011, el sistema jurídico mexicano ha cambiado de manera radical. La integración del principio pro persona al artículo 1 de la Carta Magna obliga a las autoridades a elegir la norma más favorable para realizar a favor de todas el derecho a la igualdad, es decir, a vivir sin discriminación. La lucha por erradicar la discriminación es una herencia histórica del siglo XX y uno de los pendientes de nuestro siglo XXI. ¿A poco no? No obstante, el gran avance legal que hemos logrado en el país sigue sin dar esto para dar más. La discriminación sigue siendo una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmediato a determinada persona, pero también a un grupo de personas. La discriminación a veces no es tan fácil de percibir como pareciera. En algún momento la hemos causado o la hemos padecido. Algunos grupos poblacionales son víctimas de discriminación sistemática y cotidiana por su rasgo propio, por algún rasgo propio o de su forma de vida. Los motivos de discriminación pueden ser de origen étnico o nacional, sexo o identidad de género, edad, discapacidad, condiciones sociales, económicas, de salud, de gestación, su lengua, religión, opiniones y hasta el estado civil. En el ámbito jurídico, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre esta distinción, exclusión o restricción a causa de alguna característica propia de la persona y que el efecto de dicha conducta tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Lamentablemente, los efectos generados y ampliados de la discriminación siempre son negativos y sus consecuencias son la exclusión, el aislamiento, la negación y distintas formas y grados de violencia. El antídoto contra las prácticas discriminatorias es la inclusión en todos los ámbitos: moral, legal, social, cultural, político y económico también. ¿Cuánto cuesta la discriminación?, se van a preguntar. Bueno, pues sí podemos saberlo. Durante el evento Empower LGBT, organizado por la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, Alejandra Haas-Pasiuk, entonces presidenta del CONAPRED, explicó que la discriminación es un tema estructural que influye directamente en el desarrollo económico del país y que, de acuerdo con un estudio realizado por Manpower, la mayoría de los empleadores continúa expresando que tiene problemas para cubrir sus vacantes, lo que responde a una falta de estrategias para reclutar y hacerse del mejor talento sin pasar por perjuicios ni estereotipos. Haas-Pasiuk también reveló que la Comisión Europea hizo una encuesta a 200 compañías y se encontró que 6 de cada 10 empresas ya tenían políticas de diversidad, lo que les había permitido incrementar la satisfacción de los clientes. El 58% consideraba que su política de diversidad motivaba a la planta laboral y aumentaba la productividad. Y el 69% afirmaba que después de implementar estas políticas de diversidad habían notado mejoras en su imagen corporativa. Cuando se niega el acceso a cualquier establecimiento comercial basándose en prejuicios contra determinadas personas, el costo de la discriminación es lo que las personas dejan de consumir, de aportar o de invertir. ¿Por qué no dejarlos entrar? En nuestro país, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, COPRED, de la Ciudad de México, reporta que entre el 2013 y 2022 ha atendido a 13,796 personas, más mujeres que hombres, que acuden a presentar una denuncia. Reporta que el motivo principal ha sido despido por embarazo. De esas denuncias, 90% fue contra particulares y el 10% fue contra actos discriminatorios cometidos por entes públicos o por alguna parte de alguna persona servidora pública. En la encuesta nacional sobre discriminación ENADIS 2017, que es la última disponible, se indagó por 10 rasgos distintos: tono de piel, manera de hablar, peso o estatura,
forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual. Los datos son reveladores. El 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. Los motivos de discriminación que se señalan principalmente son la forma de vestir o el arreglo personal, el peso o la estatura, la edad y las creencias religiosas. En Guanajuato, el 15.9% de las personas declaró haber sido discriminadas por algún motivo o condición personal. Es importante mencionar que las personas con discapacidad, personas adultas, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más propensas a vivir un acto de discriminación por el rechazo a las diferencias. Un grupo de personas históricamente discriminado en el país y en especial en Guanajuato ha sido la población LGBTIQ+. A propósito del llamado Mes del Orgullo, les cuento. La ENADI cita que el 30.1% de la población no heterosexual de 18 años o más declaró haber sido discriminada por algún motivo en el 2017. Es decir, 1 de cada 3 personas no heterosexuales fue discriminada. La discriminación puede traducirse eventualmente en una de las máximas formas de violencia en contra de otras personas, los crímenes basados en prejuicio. Tan solo en Guanajuato de 2015 a 2020 se documentaron al menos 18 crímenes de odio. Último dato. En el Plan Estatal de Desarrollo 2040 no se cuenta con metas ni objetivos en pro del goce de derecho de las poblaciones LGBTIQ+ guanajuatenses. ¿Significa esto que en los próximos 18 años no se prevé atender las necesidades de este grupo poblacional? De verdad, espero que no. Para evitar el odio extremo y sustituirlo por espacios de paz, es necesario emprender acciones que nos muestren que la convivencia respetuosa no solo es posible, sino un imperativo inaplazable. En Guanajuato tenemos un primer ejercicio diagnóstico para aproximarnos a la discriminación que se presenta en establecimientos comerciales en León. Me refiero a la encuesta sobre discriminación para personas dueñas, gerentes, encargadas o empleadas de establecimientos comerciales en León, Guanajuato, hecha por el equipo León Libre. Se trata de un cuestionario de 14 preguntas clasificadas en 7 secciones que busca identificar claramente cuáles son los aspectos más relevantes de la discriminación en León, Guanajuato, aplicado cara a cara a 120 personas mayores de 18 años que se identificaron como dueñas, gerentes, encargadas o empleadas de estos establecimientos en 7 colonias de la ciudad. Al ser cuestionadas sobre si consideran que existe o no discriminación en los establecimientos comerciales de la ciudad, 94 personas respondieron afirmativamente, es decir, el 78%, mientras que 20 personas respondieron negativamente, mientras que 6 personas dijeron no saber. Del total, 46 personas encuestadas consideran que ser mujer es una causa de discriminación, todavía, mientras que 72 consideran que el nivel socioeconómico, así como el ser indígena, son las mayores causales de discriminación. Con 67 y 64 respectivamente, se señalan como actores con mucha responsabilidad en crear entornos de discriminación a las autoridades estatales y municipales. Para la mayoría, no es justificable negar el servicio a ninguna persona independientemente de sus condiciones particulares. Finalmente, se les preguntó si tendrían la disponibilidad tanto para colocar un anuncio de no discriminación a la entrada de sus comercios como sobre su anuencia para certificar a su establecimiento en materia de igualdad y no discriminación. La disponibilidad para ello fue positiva. 115 encuestas de 120 dijeron que sí. Hacer visible la discriminación es imprescindible para comprenderla y modificarla. ¿Qué proponemos? Que los poderes públicos del Estado, los ayuntamientos, dependencias y entidades, así como organismos autónomos, garanticen la eliminación de aquellos obstáculos que limiten e impidan el ejercicio de los derechos de la ciudadanía a través de medidas que velen por la no discriminación. ¿Cómo? Incorporando en la ley para prevenir, atender y erradicar la discriminación en el Estado de Guanajuato la obligación de que todo establecimiento mercantil y oficina pública en Guanajuato tenga señalética visible que refiera a lo siguiente: en este lugar no discriminamos. En Guanajuato se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional,
raza, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o por cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. Una segunda porción normativa en el mismo artículo dispondrá la obligación de los poderes públicos del Estado, los ayuntamientos, dependencias y entidades, así como organismos autónomos en el ámbito de sus competencias, de capacitar a su personal y procurar fomentar e impulsar la capacitación de toda la población en materia de derechos humanos, igualdad, no discriminación y la eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas. No solo se trata de un letrero. Se trata de un constante recordatorio de que otra convivencia basada en la paz y el respeto mutuo no solo es posible, chicos, es urgente. ¿Imaginan un letrero así a la entrada de este congreso? Estaría genial, ¿verdad? Muchísimas gracias, es cuanto. Muchas gracias.